Eso de rigor en el sentido de que, ¿no es cierto?, por lo general cooptaba, absorbía, ¿no es cierto? Lo cual, por eso él, vuelve al punto, sus 12 años de presidencia no tuvo ninguna sublevación ni revolución, ¿no es cierto?, en este tema. Pero Roca era un realista, nunca forzaba las situaciones políticas, por eso entre sus dos presidencias hay 12 años. Es decir, él no fue, por supuesto, reformar la Constitución para quedarse otro periodo, estaba fuera del universo posible. ¿Por qué? Por Rosas. Es decir, en toda la generación de la Organización Nacional, la generación del 80, el tema de la reelección indefinida de Rosas había quedado como algo que era lo peor y que esa era una regla que no se podía transgredir. Por eso, hasta Perón en los años 40, nadie intenta modificar esto. Entonces, no solamente tenías esto, sino que además los gobernadores también eran así. Era un sistema que también tenía limitaciones al poder que hoy no las hay, ¿no es cierto? Y esto también explica cierto desequilibrio, ¿no es cierto?, en el poder. Entonces, esta era la idea. Tan es así, él tampoco consigue ser presidente en 1892. No tiene poder suficiente para hacerlo. Tienen que, ¿no es cierto?, inventar la candidatura de Luis Sáenz Peña, de Eli Pellegrini, para que no le aparezca Roque Sáenz Peña, que era su adversario real. Y en 1898, tampoco la candidatura de Roque es una candidatura segura. Es una candidatura que en gran medida se favorece el peligro de guerra con Chile. Porque en 1898 el peligro de guerra y Pellegrini renuncia a su candidatura, que era un candidato con chance, con el argumento que dado el peligro de guerra con Chile, el presidente más adecuado es Roca por su experiencia y su conocimiento militar. Probablemente la segunda presidencia, sin el peligro de guerra con Chile, él tampoco la hubiera tenido. Es decir, manipulaba, maniobraba, pero no forzaba. Te hago una pregunta específica respecto de esto. El papel de Roca en el 90, sí. ¿Vos lo ves un papel nítido o es un papel ambiguo en relación con Juárez Celman, con su cuñado, en relación con Pellegrini? No, yo diría que es de una eficaz ambigüedad. De una eficaz ambigüedad. Es decir, Roca en realidad acierta con una clave en la sucesión del 86, que es tener el vicepresidente, que es Pellegrini, y acierta con otra clave en 1892, que es tener un presidente leal, vicepresidente leal, que es José Barito Uriburu, lo cual le permitió en las dos crisis seguir influyendo con el poder. Fracasa en el 904 con el vicepresidente, que es Figueroa Alcorta. ¿No es cierto? Es decir, si Roca hubiese podido repetir con éxito el vicepresidente leal, a la muerte de Quintana hubiese proyectado más tiempo su influencia política. Entonces, básicamente, él tenía que transar. Es decir, Juárez Celman no era el candidato ideal para Roca. No era el candidato ideal, por más que fuese su cuñado. ¿Por qué? Porque él percibía lo que después pasó. Es decir, percibía lo que después pasó. En último, te voy a simplificar el conflicto. ¿Cuál es? A ver, simplifico el conflicto político. En realidad, el sucesor que quería dejar Juárez Celman era Roque Sáenz Peña. De ahí viene el sucesor. Es decir, Juárez Celman en modo alguno pensaba que él iba a estar 6 años para que después volviera a Roca. Juárez Celman pensaba que él iba a estar para dejar, y el sucesor que realmente quería, ¿no es cierto?, quería Juárez Celman era Roque Sáenz Peña y no Roca, y trabajaba en esa dirección. De ahí en más, también el por qué Roca y Pellegrini ¿no es cierto?, lo bloquean. Es decir, en alguna medida, digamos, Juárez Celman busca generar su propia estructura y su propia proyección de poder, porque esto en su habilidad de percepción percibía que Juárez Celman lo que iba a tratar de hacer era montar la propia sucesión que no pasaba, ¿no es cierto?, que no pasaba por Roca. Lo que él logra, ¿no es cierto?, no logra frenar lo de Juárez Celman, piensa que hay otras alternativas que las considera peores, como la de Dardo Rocha, el gobernador bonaerense, que ya que va a ser más peligroso todavía, y termina transando, pero lo pone a Pellegrini de vice y en la crisis es clave. Para mí estamos... ¿En la crisis? Es clave, porque eso es lo que le permite. ¿Por qué? Porque Pellegrini queda de presidente. ¿Y Roca cómo opera en esa crisis? Y Roca viene de ministro del Interior con Pellegrini. Y retoman el poder en un momento muy difícil. Yo te diría que los que han estudiado más la Revolución del 90, hay algo que es bastante claro. Roca, que siempre era una figura que tenía los hilos políticos y militares, Roca está al tanto
Roca está al tanto de la conspiración. La deja estallar. Por eso te lo preguntaba. La deja estallar, y entonces una vez que se produce el estallido, van maniobrando, lo llevan a... Hay una anécdota de este momento que después Juárez Selman quedó muy ofendido. Entonces le dice, mire, a usted lo van a capturar acá. Y le dice Pellegrini, el vicepresidente, a usted lo van a capturar. Le dice, tome el tren, váyase al interior, hágase fuerte que nosotros le vamos a proteger la ciudad. Bueno, y la ida de Juárez Selman fue fatal para Juárez Selman. Quedó Pellegrini a cargo de la situación, y entonces después este era el punto. Entonces, que a Roca le interesaba terminar con Juárez Selman es clarísimo el porqué. Porque si Juárez Selman seguía, el presidente que venía era Roque Ceppeña, y Roque Ceppeña iba a generar determinados cambios, no exactamente los cambios del 12, ¿no es cierto? Un cambio generacional en este sentido. Entonces digamos que Roca la dejó estallar, la conocía, la dejó estallar, y sobre todo después con Pellegrini maniobraron, en alguna medida, después quedaron muy enevistados, ¿no es cierto? Juárez Selman con Roca y con Pellegrini, porque Juárez Selman consideraba que lo que le habían hecho con ese consejo de tómese el tren, váyase al interior, en lugar de protegerle la vida, había sido sacarlo de la escena, tomar el... Después de haber estudiado tanto a esta figura, el misterio de Roca, ¿qué te gustaría preguntarle si Roca estuviera esta noche acá? Mira, la verdad que es una pregunta que si Roca en realidad viviera, lo que a uno le gustaría serían sus opiniones sobre lo que está pasando hoy, ¿no? Es decir, no, si yo, digamos, ¿no? Si Roca estuviera con su sagacidad, su instinto, ¿no es cierto? Su instinto, porque él entendería perfectamente lo que está pasando para mí en la política, lo que está pasando en la política, en la política de hoy, ¿no es cierto? Porque lo entendería ¿cómo? Porque él, hagamos el ensayo. No, porque él entendía absolutamente la relación del hombre con el poder, de la persona con el poder, diríamos, ¿no es cierto? Entonces sabía halagar, por un lado, conocía las debilidades, ¿no es cierto? Es decir, para mí Roca comprendería en su totalidad el escenario político, la trama política que en este momento, ¿no es cierto?, nosotros